Escuchemos el renacer de Blur y las aventuras desastrosas de la modernidad. Próximo video: Modern Life is Rubbish. Leisure fue un álbum que ayudó a Blur a comprender la fama efímera de un debut, pero después de la fiesta viene tristemente la realidad. Tal vez podría sostenerse en Inglaterra, pero necesitaban una aprobación extranjera al sonido que cargaban con Leisure. El arribo a Estados Unidos fue un golpe de realidad para la banda, un país que no estaba preparado para un sonido más fresco, un poco refinado y a la vez un caos de texturas de guitarras y bajos estilizados de clase inglesa. No era algo que los estadounidenses querían escuchar por el momento. Una cruda realidad juvenil, con guitarras estruendosas y nula emoción por la fiesta y la incertidumbre emocional del shoegaze y el Manchester. Tristemente, Blur no tendría el éxito que hubiera querido al principio de su carrera, pero llegará un pequeño rayo de esperanza con su quinto disco, y no hablemos del proyecto que llegará a inicios del 2000. Por el momento, en el camino hacia otro concierto, Damon comenzó a recordar su querida madre patria. Esta nostalgia perpetua le llegó a cimentar uno de los discos más influyentes de la Inglaterra de los 90 y también la bomba que los catapultaría hacia la evolución progresiva. El quiebre con Estados Unidos no fue lo único que perjudicó a los inicios de Blur. Antes del tour, como he comentado en los diferentes videos de la saga, Foot Records quería tener un control creativo de diferentes cosas. El hecho de que eran jóvenes y no supieran bien del negocio, hizo que Leisure fuera una amalgama de sabores que para muchos fue un sinsentido. No solamente en lo musical estaban teniendo problemas, situaciones económicas turbulentas estaban saliendo a la luz por malas decisiones. Aunque tuviéramos estos problemas, para el siguiente año de 1992, Blur sacaría Popsin. Fue un total fracaso. La discográfica esperaba que esta canción hubiera ayudado a poder saldar algunas cuentas que tenían después de haber realizado su primer disco. Hoy en día, Popsin es pieza clave en la creación del Britpop y la canción clave que hizo que Blur comenzara a decantarse por un sonido más retro. Y digo retro en los estándares de esa época, no como que ahora, que lo retro es Poetics. Regresando al tema, Blur, después de haber lanzado el sencillo, se embarcaron en una aventura por Estados Unidos junto con diferentes bandas británicas en la llamada Roller Coaster Tour. Este tour ayudó a diferentes bandas a darse a conocer a raíz de los álbumes que habían salido el año pasado, como Leisure o Loveless de My Bloody Valentine. La gira fue un desastre para los integrantes. Llegaban a los recintos tomados y tenían pleitos entre ellos. Estos altercados también estaban siendo encendidos por el combustible del grunge en el país, un movimiento que tenía poco o nada que ver con el estilo que cargaba Blur en sus inicios. Blur se sentía relegado de este nuevo mundo, sobre todo Damon. Él solamente esperaba regresar a Inglaterra con su vida tranquila fuera de territorio desconocido. Lo único que podría mantenerlo cercano a su país eran los Kings y su sencillo, Waterloo Sunset. Esta nostalgia llegará a ser emulada como uno de los B-sides de Blur, Young and Lovely. Mientras que Blur vagaba en la incertidumbre, la prensa inglesa se había rendido a los pies con Soothe, que era otra de las bandas que estaban teniendo tour con Blur en Estados Unidos. Regresando al estudio, la banda tendría nuevamente el tormento de la discográfica. La banda quería realizar algo nuevo, un sonido que ocupara el lugar que el grunge estaba dejando poco a poco en Inglaterra. Con cambios de productores y de lugares de trabajo, llegaron con el joven Stephen Street. Él ayudaría a la banda a darle el sonido pop británico de la vieja escuela. Es un suicidio artístico, comentó Stephen Street a Blur. Rechazando la modernidad y abrazando fuertemente la nostalgia sesentera, Blur realizaría la respuesta más violenta a la ola del grunge. Modern Life is Rubbish.
Como dice su nombre, la banda trató de alejarse de todo lo que había estado viviendo a lo largo de su temprana carrera musical. Con Modern Life optaban por redescubrir las influencias de los Kings, Rolling Stones y todo el movimiento británico de finales de los 60. Se están alejando de sus contemporáneos y adaptarían el pop rock junto con arreglos de music hall, que era un estándar para bandas de finales de la época dicha. La vida del inglés también es parte importante de esta dieta moderna, por lo que Damon narra experiencias de la vida cotidiana siendo poco a poco americanizadas por el ciudadano promedio. El sarcasmo y la crítica al consumo extranjero hace que esta basura sea deleitada por los críticos de música en ese momento. La estética de toda esta etapa también funciona como la contracultura de Estados Unidos. La cultura mod de los 50 vive en la vestimenta y en la portada que da vibras de la misma época. Una locomotora que podría ser la manera de que vemos la vida o el mundo y cómo está yendo a toda velocidad a un destino directo, dejando una estela de humo contaminante a lo tradicional y sobre todo a la nostalgia que se va perdiendo lentamente. Pero bueno, podremos desarrollar un poco más estas ideas con las canciones del álbum. La primera canción del disco no llega con medias tintas y empieza de manera espectacular. Es una forma para expresar lo asombroso y ruidoso que puede ser la nueva normalidad de Inglaterra de los 90. La historia está centrada en una pareja, Jim y Susan. La historia no es tan diferente como la del británico promedio, viviendo en un momento de incertidumbre y recesión en Inglaterra. Ellos siguen esperando de que la situación mejore, pero el frío londinense es cruel con sus esperanzas. No es que tengan un lugar donde calentarse, sino que es una manera de ver que la modernidad es cruel con las almas del pasado, esperando ver que esto pueda solucionarse pronto y rezar por un mejor mañana. En el último coro de la canción escuchamos el título de la canción. Después de un agitado día, Jim llega a su departamento y ve la televisión. Se da cuenta que no solo es la vida que él carga, sino también la sociedad del mundo. Lo único que puede expresar es... De esta canción hay una segunda versión donde se extiende el instrumental. Esta extensión es la descripción sonora de ir a Primrose Hill, el lugar donde se menciona en la canción. Esta versión para mí es la experiencia perfecta para comenzar a escuchar este álbum. Esta pista nos ayuda a identificarnos en este mundo que está cayendo en la modernidad absurda que los extranjeros quieren que consumamos, y veremos cómo cambia a nuestros protagonistas. La siguiente canción es una de las favoritas de los fanáticos, y con mucha razón. For Tomorrow es el inicio suave, pero Adverb llega como la crítica más violenta al concepto del álbum. La primera frase lo explica todo. Los procesadores de comida son una herramienta útil, pero es más útil el perder menos tiempo. Por eso muchas personas no consumen sólidos, sino estas mezclas tan bizarras de comida. La vida en la ciudad es fugaz. Trabajas la mitad de tu vida para que tu otra mitad se recupere de tu otra mitad para seguir trabajando. Diablos, hasta yo estoy haciendo este guión desde mi oficina. La vida no se recupera tan fácilmente, por lo que el momento de espera en el subterráneo puede ser un momento para replantearse su situación actual. El coro es la respuesta unánime de lo que deberías de hacer. Pero con toda esta carga de trabajo y con todas las personas esperando esas jugosas vacaciones, no parece haber un final. Necesitamos algo más, no solamente mismas respuestas cuando hay un descontento laboral. Colin Seal habla sobre la vida de un hombre positivo que igualmente vive en la gran ciudad. Una persona culta que cree tener las respuestas para mejorar la vida de todos. No es una persona que quiera evocar el pasado, sino para mejorar el presente, para preservar el futuro.
Pero esta imagen de hombre íntegro e inteligente solamente es un reflejo de lo que quiere ser en realidad. Al final de la canción no estamos viendo la realidad. Es un hombre que consume cantidades importantes de caroteno, siendo pigmento que podemos encontrar en las verduras, como en la zanahoria. Normalmente se utiliza para la vitamina A, para la piel y la vista. Damon canta que esta persona tiene una piel carotena, por lo que consume mucho esto, dando a entender que tiene problemas de salud, desvaneciendo la imagen positiva del protagonista. La canción comenzó como una manera de estar molestando al ejecutivo de Food Records, Dave Wolf, ya que él hace referencia a Julian Cope de The Teardrop Explodes. Este artista lo ponía de nervios. Julian Cope era una persona muy controversial por su trabajo en la política, pero también por el interés en el ocultismo. La canción estaba hablando de una manera misteriosa de Julian, una persona excéntrica que realiza diferentes tipos de acción que llama mucho la atención, pero que no parece afectarle a Julian esta presión de las cámaras. Es misteriosa, pero pausada en ocasiones, convirtiéndolo en una canción interesante. La tonalidad agradable es solo una manera de esconder la aburrida realidad. Starshape habla sobre la vida rutinaria de un hombre asalariado que quiere llegar lejos en su trabajo. Para poder escalar en los suburbios laborales, él no le importaría dejar de lado cosas innecesarias, como su libertad. En el coro de la canción, la persona se ha estado dando cuenta de estas cosas y se ha identificado como un hombre inconsciente, una persona que pierde su libertad de pensamiento y se vuelve uno más de esas personas que pierde el alma al encontrar un éxito pequeño. Lo que hace contraste en esta canción son esas pequeñas voces que escuchan animándolo a seguir haciendo estos sacrificios, diciéndole directamente que se ve en forma de estrella. La modernidad nos ha llevado a encontrar la estabilidad, irónicamente, sacrificando nuestra estabilidad. Pasamos de la bruta realidad para tener un paseo por los centros comerciales. Esta canción narra la tranquilidad de ir a comprar unos pantalones de mezclilla en Portobello Road Market, un mercadito de Londres. No tiene que envidiarle nada al que se pone en mi casa todos los domingos, para ser sincero. Como escuchamos, la canción tiene un ritmo menos épico y se vuelve tranquilidad sonora para pasear con tus pensamientos, tal como sucede con Best Days de The Great Escape. La conversación más sencilla y banal hacen que los momentos en esta gran ciudad, infestada por esta invasión moderna, se vuelvan la respuesta a todos los males. Blue Jeans también lo conecta con la idea de que no es necesario cambiar la ropa si todavía funciona. La idea de que la moda se vuelva banal y que sea solamente pasajera se replantea que no es necesario demostrar un estilo que sea tan extravagante para sentirse completado. Esta es mi canción favorita del disco. Chemical World nuevamente nos levanta el ánimo y nos cuenta la anécdota de una chica que trabaja como cajera o puede ser como asistente, que se ha cansado de la rutina laboral, por lo que decide ir al campo como una manera de escape de fin de semana. La realidad la alcanza y no ha pagado la renta, aunque ella sí tiene dinero para realizarse una operación para que sus mejillas se vuelvan un poco más rosadas. La precaria situación económica no le hace bien, por lo que considera comer chocolate para dormir un poco. Esta solución es tan simple gracias a que este mundo químico, las soluciones más sencillas están a la vuelta de la esquina con tan solo comprar algo para eliminar la sensación de estrés. Este placebo consumista no lo verás tan simple, pero cuando más consumas verás los hoyos de esta farsa, como lo dice Damon en el coro. El estrés no es lo único en lo que vas a batallar, ya que hay otros problemas con los que deberás sobrevivir. Tus vecinos. Pippin Thomas es Pippin Tom, una persona que ve de manera voyerista a las personas en secreto para un fin sexual. Los townies que se refieren son a las personas que viven alrededor tuyo.
Ellos nunca te tratarán como uno, sino que te verán como ese bicho raro que viene a invadir su hábitat. Nuevamente cae en estrés, por lo que nuevamente consume algo dulce para apaciguar esta situación. Esta canción es la consecuencia de Adverb. Es el consumismo que controla nuestros cambios de humor y psique. Pero como todo mundo químico, estos elementos tóxicos pueden destruir cualquier cosa y la cortina de ignorancia podría agujerarse más y más para ver la realidad de esta modernidad. Intermission sirve como el final de la primera parte del disco. Comienza como una canción de los años 20, para que poco a poco comience a volverse salvaje y distópica al final de esta, representando a la locomotora de la modernidad llegando a alta velocidad hacia nuestras vidas. No llega estacionándose, sino chocando contra nosotros. Antes de Parklife, antes de la batalla del Britpop, había una canción que podría ser la definición perfecta de este género. Sunday Sunday nuevamente llega como una sátira, una canción agradable que empieza describiendo un domingo normal en familia, ver la TV guía y comer proteínas hasta caer dormidos. En esta canción te das cuenta que la sociedad nunca ha cambiado. Damon comenzó a sentir esta sensación de que la modernidad estaba volviéndose basura, mientras que un veterano que se encuentra en el parque le comenta la misma situación de que la Inglaterra que conocía ya no existe. Y llegamos al 2017 y escuchamos que los 1975 nos dicen que la modernidad nos ha fallado. Es un círculo vicioso al parecer. La modernidad es tan abrupta y violenta que la única relajación es tener esa pieza extra de comida que tu madre te da. Sunday Sunday no solamente es una canción que define el Britpop, sino es un llamado de los fuertes cambios de modernidad. Sencillamente veamos la carátula del EP. Una hamburguesa grosera. Marca metafórica de la cultura americana y la expansión de la globalización. En mi video de Parklife había comentado que Modern Life tenía todavía referencias a su primera etapa con Leisure. La razón es por Oily Water, una canción que recuerda mucho a los inicios de Shoegaze de Blur, pero que ayuda mucho a explicar un mensaje de contaminación en el agua que normalmente ingerimos. La letra es sencilla y lo que me impacta es la hermosura de su sonido oxidado. La canción me recuerda cuando Marge toma agua y empieza a alucinar. No sé por qué, la verdad. Miss America es una crítica a la modelo de mujer americana, y no un modelo como las que están en pasarelas. Hablamos de una mujer común, una mujer despreocupada de la vida que habla por teléfono en vez de salir a la calle y socializar. No sé por qué se vería de manera rara eso, pero bueno. Es una agradable persona que desea el bien para todos, sin ninguna malicia. Una mujer que todos desearían por su ingenuidad y realismo. No sé por qué, pero cuando escucho esta canción me recuerda mucho a Celia de The Help. Es una canción sencilla, lenta e hipnotizante. Cuando todo el arduo trabajo termina en la modernidad podrida, es un buen momento para ir a un lugar para desestresarse. Villa Rosie es un bar de caballeros ficticios, escondido en los suburbios. Todos los tipos de hombres de diferentes estratos sociales van al bar para alivianar la carga de su trabajo. No hay mucho que rascarle a esta canción, dándole solamente sabor a esta vida agria. Coping, de acuerdo con Google, se refiere a los pensamientos y comportamientos conscientes o inconscientes utilizados para gestionar, afrontar o superar situaciones difíciles, estresantes o exigentes. El personaje de esta canción está teniendo una crisis existencial al parecer. No puede controlarse, pero la verdad está muy cansado para luchar con este humor, dejándose llevar.
Cuando escucho esta canción me recuerda más a Park Life que a Modern Life is Rubbish, pero ha de ser por el otro. Si recuerdan, creo que sí lo dije, en el video de Blur 97 habíamos dicho un concepto llamado MOR o Middle of the Road, siendo canciones que tuvieran un sonido amigable para la radio y que funcionaran comercialmente. Turn It Up explica Graham que esta penúltima canción tiene ese estilo. No se hizo de manera a propósito al principio, pero terminó siendo eso. A Damon no le gustaba la canción, pero Dave Wolf la quería poner en el álbum porque podría pegar en el mercado americano y por eso la agregaron. Para mí es la representación directa de la basura moderna que el álbum quiere describir. Una canción que solamente iba a servir para el consumo extranjero. Estamos en la última canción del disco. La resignación aparece cuando damos perdido todo. En este mundo tan consumista, el amor es lo único que se siente real. Damon espera algún día eso, pero se resigna a saber que esto nunca pasará. Solamente podremos ver cómo la vida avanza hasta que el aire se canse de darnos vida, sin ninguna razón. Al final del día, la modernidad puede ser una basura. En realidad. Pero hey, las risas no faltaron, ¿verdad? No olvides consumir lo necesario para tener a toda tu familia feliz, a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, a tu otra esposa, a tu amigo Mike de contabilidad y sobre todo a ti. No dejes de comer, recuerda que vida hay una y no pierdas el tiempo en libertades absurdas. Consume todo.